Da la impresión de que el cosmos, su poder, era algo latente, vivo, mucho más vivo que para nosotros, para los pueblos de la antigüedad. Había una conexión entre la piedra y la estrella, y creo que visualizar esa conexión va a ser sumamente interesante. Para ello, dos amigos de excepción. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Javier Sierra, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, si queréis empezamos un viaje no cronológico. Aquí tenemos una buena representación, un surtido de misterios de la historia antigua, gracias a nuestro maestro Juan Villa, pero nos podemos quedar casi alucinados al ver que coincide el mapa estelar con la disposición. Yo lo decía antes, siglos de trabajo en ocasiones, generaciones enteras queriendo reproducir en la Tierra lo que estaba en el cielo. ¿Solo eso o algo más? Javier, ¿comenzamos el viaje? Empecemos. La primera parada, sin duda, va a ser Göbekli Tepe, en Turquía, cerca de Urfa. En los últimos descubrimientos arqueológicos en esa región nos hablan de unas estructuras megalíticas que tienen por lo menos 11.000, si no casi 12.000 años. Es decir, nos estamos yendo al 10º milenio antes de nuestra era. Y lo sorprendente de estas ubicaciones que se han desenterrado allá es lo siguiente. Algunos dicen que los casi 20 montículos que están ubicados en el plano de la región de la disposición de las Pléyades. Pero hay un detalle más, y yo diría que todavía más sorprendente. Giulio Magli, que es un astrónomo que trabaja para la Universidad de Milán, hacía público en fechas bastante recientes un insólito descubrimiento. Parece que las estructuras en forma de T que están en el centro de esa especie de Stonehenge del mundo antiguo, muy anteriores a los círculos megalíticos británicos, servían para enmarcar en el cielo una posición estelar muy concreta. Y es que en el 9300 a.C., los cielos nocturnos de esa región del planeta se iluminaron con un nuevo habitante, y no uno cualquiera. Era la estrella Sirio, que emergía después de varios milenios por debajo del horizonte, invisible por tanto, y que su renacimiento debió causar tal impacto que quizá, en palabras de Giulio Magli, la construcción de esos primeros monumentos megalíticos de la historia lo que buscaban era celebrar el nacimiento, el regreso de la estrella Sirio, que tan importante fue para el resto de culturas del mundo. Estrella misteriosa que ha generado teorías de todo tipo, teorías incluso de visitantes de otros mundos. Ahí tenemos al gigante de Balikligol, que nos acompañó tantos años en la propia Urfa, en donde ahí está un gran estanque con connotaciones puramente bíblicas. Pero esas T, ¿se las imaginan? Marcando un lugar, una estrella. ¿Por qué esa estrella? ¿Tiene algo que ver con su pasado, esa estrella? Construir todo esto hace tantos milenios en un lugar donde se piensa que se da el salto casi de la caza a la agricultura, no tenía que ser algo baladí. No puede ser porque sí. Son años y años y años de trabajo en torno a algo muy importante. Sirio, claro. Están viendo. Quizá el salto lógico sea hacia las pirámides, porque si se empezó a hablar de todo esto a nivel popular, la conexión estelar con monumentos, ninguna teoría más célebre, Nacho. Yo no sé a qué punto nos encontramos hoy con las novedades, pero ninguna como la de las pirámides de Giza, que tú conoces perfectamente, y qué representarán realmente en los cielos. En efecto, piensa que hace miles de años el hombre vivía en un entorno no tan agreste desde el punto de vista urbano como nosotros en la actualidad, que desde el siglo XIX, con la construcción de grandes ciudades, hemos perdido la noción del paisaje y del firmamento. Miraban al cielo porque veían en esos lugares el origen de seguramente sus ancestros, sus divinidades, etc. Y uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la meseta de Giza, en donde Robert Bauval, a comienzos de los años 80, más o menos hace unos 30 años, él descubre la similitud que hay entre la colocación de las 3 estrellas del cinturón de Orión con la ubicación sobre el suelo de la meseta de Giza de las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, ¿no? ¿Esto qué nos hace pensar? Que en efecto los antiguos egipcios tenían conocimientos de astronomía muy avanzados, y no estamos hablando de teorías, como decía antes, muy extrañas, no estamos hablando de extraterrestres, nada parecido. Los antiguos egipcios vinculaban la constelación de Orión con Osiris, el dios de la muerte, y precisamente la meseta de Giza era un lugar de peregrinaje, una especie de lugar sagrado que tenía como advocación la figura de Osiris, y esto lo podemos encontrar en fuentes como los textos de las pirámides, etcétera, ¿no? Lo ha dicho muy bien Nacho Ares. Hoy vemos el cosmos como un paisaje, algo casi de fondo, ¿no? Y nosotros mirando más bien hacia el suelo. Pero en la antigüedad, en estos entornos,
Las estrellas hablaban. ¿Qué les decían? Sorprendente viajar de aquí, de este lugar, del desierto, a una urbe ya muy importante, o a varias, en la Francia, en plena expansión de las catedrales. Por cierto, estamos hablando de lugares, ¿os dais cuenta?, donde hay un salto importante, ¿no? Hay un salto, hay un cambio, no es lineal la evolución. De repente llega otro enigma importante del medievo, el paso del románico al gótico, y también parece que ya están las estrellas por medio. Sí, tenemos que irnos al siglo XII, digamos, al final casi de la Edad Media, en un momento en el que ocurre algo muy extraño en Europa, y es que cambiamos el arte románico, como tú muy bien decías, que es una arquitectura de unas características bastante comprensibles, bastante lógicas, que no requieren demasiada matemática, a una arquitectura que en cambio requiere un diseño muy preciso, un cálculo de pesos, una orientación que nos asombra incluso todavía hoy. ¿Qué ocurre? Que de repente en Chartres, en la campiña francesa, surgen los arquitectos, el dinero y la capacidad constructiva, el intelecto, es decir, el genio, para cambiar por completo el arte y construir un tipo de templo que se eleva claramente hacia los cielos. Y de nuevo el simbolismo es importante. Si las pirámides de Giza estaban orientadas en esos canales pequeños hacia la estrella de la diosa Isis, en las catedrales góticas lo que empezaremos a ver es que se consagran por primera vez en el cristianismo a la Virgen. Es decir, hay un cambio incluso de paradigma religioso. Lo sorprendente es que hacia mediados de los años 60 hubo un escritor bastante misterioso que se dio cuenta de que poniendo sobre un mapa, marcando sobre un mapa las principales catedrales góticas que se construyen en ese arco entre el siglo XII y el siglo XIII, que es el arte gótico de la buena época, todas ellas marcan sobre el plano de Francia la disposición de las estrellas de una constelación muy particular, de la constelación de Virgo. Su cálculo es realmente sorprendente, porque las principales estrellas de Virgo realmente estarán ocupadas por las principales catedrales góticas de Francia, como si hubieran sido diseñadas por una mente común, como si no se hubieran dedicado solo a ser el producto del esfuerzo de los burgos de manera independiente, sino que se hubieran coordinado. Bueno, la verdad es que el tema es bastante misterioso. Un plan de fondo, ¿no?, para que lo que es arriba de alguna forma se reproduzca abajo, una gran teoría en el fondo de todo el mundo hermético. Claro, más atrás en el tiempo, 12.000, 20.000 años. Bueno, ahora con lo que vamos sabiendo de la pintura rupestre, quién sabe si 30.000, 40.000. Vamos hablando de las capillas Sistinas en Francia, Lascaux, y se ha hablado también de que en la simbología de esos animales, algunos son impresionantes, algunos sin identificar. Hay animales en Lascaux monstruosos que nadie sabe qué hacen ahí ni a qué especie se representa con ellos, como el llamado unicornio y demás. Pero me cuentas, Nacho, las investigaciones indican que también hay un mapa estelar aquí en estas pinturas. En efecto, nos tendríamos que ir hacia atrás en el tiempo, 15.000, 20.000, 30.000 años, sí, no lo sabemos. Paleolítico superior, magdalenense, vamos a cerrarlo así con etiquetas. Y sin embargo, en la famosa sala de los toros, en la pared de la derecha, encontramos una serie de dibujos de animales que nos recuerdan mucho a esas interpretaciones, a esas reconstrucciones que hacía tanto egipcios como sumerios, babilonios, de las constelaciones del cielo. Es curioso cómo, por ejemplo, uno de estos toros, que es quizás la representación más iconográfica de todo este tema que estamos hablando, pues podría recrear la constelación de Tauro. Esto no es una cuestión baladí, esto ya nos hace ver que hace 15.000, 20.000 años el ser humano veía la constelación de Tauro tal y como la vemos en la actualidad. Justo sobre el lomo de ese toro vemos 6 estrellas, las Pléyades. El mismo número de estrellas que son visibles desde la Tierra. Y justo abajo a la izquierda vemos otra vez, al igual que vieron los egipcios miles de años después, las 3 estrellas, los 3 puntos que marcan el cinturón de la constelación de Orión. Son demasiadas casualidades, por lo menos es curioso, es singular, cómo el hombre primitivo a estas alturas ya podía plantearse inquietudes para intentar alcanzar estos ancestros, estas divinidades. Claro, es todo especulación, porque no sabemos a qué se estaban refiriendo con ellos. Estoy viéndolas, y espero que ustedes también, impresionantes obras de Lascaux, como un cuadro misterioso de pintores anónimos, pero sin duda maestros, ¿no? Geniales y muchas veces no igualados, que es lo que cuesta decir, no igualados, es muy difícil realizar esto. Había un código estelar, pero estamos escuchando Pléyades, Orión, Sirio, como también especialmente importantes
Siempre son cualquier lugar. Siempre son las mismas constelaciones, es curioso, ¿no? Porque es un denominador común que lo podemos encontrar en otras civilizaciones, en otras culturas, dando saltos de océano a océano. Es algo increíble. El ser humano que había otras cosas en el cielo y podían... No hay una evidencia tan lunar o solar o cuestiones mucho más evidentes. Y sin embargo, estas estrellas, ¿por qué? A las mentes imaginativas, como a mí nos gusta decir, ¿quién sabe, no? Si había un mensaje desde ahí, yo no lo sé, pero me parece maravilloso pensarlo. Continuemos el viaje, Javier. Bueno, la parada final de este primer viaje que hemos hecho por los monumentos orientados astronómicamente del mundo antiguo nos lleva al lugar más remoto y aislado del planeta Tierra. Es la isla de Pascua. Para que te hagas una idea, para que nuestros espectadores se hagan una idea, ese islote de apenas 20 kilómetros de largo está a 3.000 kilómetros de la costa poblada más cercana, muy aislada. Y sin embargo, ahí hay una tradición interesantísima. Los antiguos pascuenses llamaban a la isla Tepito o Tenúa, que significa el ombligo del mundo, pero la isla tenía un segundo nombre, Mataki Terani. No es tan famoso, no ha trascendido tanto a la opinión pública, pero Mataki Terani significa los ojos que miran al cielo. Y una de las cosas que se ha descubierto desde mediados del siglo pasado, del siglo XX hasta ahora, es que esos moais tan espectaculares que nosotros vemos, tenían todos ellos engastados en coral unos ojos. Se veía perfectamente el blanco de los ojos con su pupila perfectamente engastada, y de las pupilas que se han podido reconstruir en unos pocos de esos moais se ha deducido algo sorprendente. Esa mirada de los moais no está vacía, no está perdida como la vemos en las estatuas, sino que estaba clavada en el cielo. La tradición pascuense nos habla de que todos los acus, que son los lugares donde se agrupan los moais casi sobre una pequeña plataforma, estaban orientados hacia los puntos en los que se producía el equinoccio o los equinoccios. Esto es especialmente interesante. Ahí vemos uno de esos moais con las pupilas, porque lo que hacían era vigilar el camino del sol. Los del exterior de la isla estaban orientados hacia los equinoccios, los del interior de la isla estaban orientados hacia los solsticios. No sabemos muy bien por qué esa obsesión por el sol y por las estrellas de los pascuenses, pero hay una tradición que quizá nos pueda por lo menos situar. Otumatua, que es el hombre que puebla, semidivino, la isla de Pascua en la noche de los tiempos, se trae a 7 sabios con él. 7 sabios que se traen la historia de la humanidad en 67 tablillas no descifradas hasta la fecha. Son las conocidas como tablillas Rongo Rongo. Se conservan solo 24. Y lo poco que se ha podido discernir de esas tablillas, porque el último pascuense que sabía leerlas murió en los años 60 del siglo pasado, es que todas ellas hablan de las enseñanzas de las estrellas recibidas por seres que vinieron de ellas. Seres que llegaron, los dioses instructores, a los que quizá hay que prestar más atención y perseguir a través de las piedras. Quizá lo hagamos esta temporada en Cuarto Milenio. Estoy pensando que hemos tenido la suerte, creo que casi todos, de estar en todos estos sitios. Y, hombre, poder transmitirles a ustedes, ¿no?, con entusiasmo, esto es una maravilla para que quizá, ojalá puedan, aunque la televisión también es una forma de viajar, ¿no?, y de sentirlo y de verlo. Pero en todos estos lugares hemos estado y todos tienen esta conexión. Es curioso, ¿no? Hemos sentido esa fuerza también, la conexión estelar. Y un lugar al que hemos estado también, que es Petra, yo esto no lo sabía, no lo conocía, también hay conexión estelar. En efecto, hay que pensar que en el caso de Petra, un lugar descubierto por Ludwig Borchardt en el siglo XIX, un lugar escondido, hermético, prohibido para los occidentales, también tiene estas orientaciones estelares. Podríamos pensar que, bueno, pues siendo el lugar de paso de rutas caravaneras, la ruta de la seda, etcétera, la unión de Oriente con Occidente, podría estar un poco encaminada en este sentido. Sin embargo, hay investigaciones recientes que demuestran que la orientación de algunos de los monumentos, el famoso tesoro al final del SIC, y sobre todo uno de los monumentos, el que está construido en la zona más alta, bueno, construido no, está excavado en la montaña, en la zona más alta de Petra, en Jordania, el monasterio, pues está orientado exactamente a los solsticios, al solsticio de invierno y al solsticio de otros elementos celestes como la luna, el sol, Venus, Mercurio. Nos quedamos con la sensación, y ustedes si quieren buscar, y evidentemente hemos hecho reportajes específicos sobre cada uno de estos lugares, pero este viaje nos deja una idea clara, y es que había un plan que ya no conocemos,
un plan compartido por civilizaciones separadas por milenios, una verdad a la que se acudía una y otra vez y que justo nuestra humanidad desprecia o rompe esas páginas y no quiere mirar al cielo. Y quizá volver a mirar al cielo no sea una mala opción. A mí en el día de Pascua alguien me dijo, como le dijeron a Thor Heyerdahl en su día, tú tienes Aku Aku. Aku Aku es ese algo protector, esa deidad, esa especie de ser, ese daimon que te acompaña y te da buena suerte. Mis amigos, yo sé que también, y ustedes también. Así que los Aku Aku nos protejan y que podamos seguir haciendo muchos viajes con un único fin, que es maravilloso en los días que corren, que es enseñar cosas que a nosotros nos fascinan y que creemos que tienen una verdad. También lo hemos dicho, casi nadie sabe nada. Son especulaciones, pero a veces los puntos del mapa, estelar y pétreo, coinciden. Nacho Ares, como siempre, compañero, gracias. Gracias a ti. Y Javier, hasta dentro de muy poco, a ver si vamos persiguiendo como detectives, ¿qué te parece?, a esos dioses que vinieron de las estrellas. Es que no hay cultura que no hable de ellos, así que habrá que mostrarlo, ¿te parece? Pondremos el ojo en la piedra, a ver qué nos cuenta. Gracias, compañero, como siempre. Hasta pronto. Y después de... da la impresión de que el cosmos, su poder, era algo latente, vivo, mucho más vivo que para nosotros, para los pueblos de la antigüedad. Había una conexión entre la piedra y la estrella, y creo que visualizar esa conexión va a ser sumamente interesante. Para ello, dos amigos de excepción. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Estructuras en forma de T que están en el centro de esa especie de Stonehenge del mundo antiguo, muy anteriores a los círculos megalíticos británicos, servían para enmarcar en el cielo una posición estelar muy concreta. Y es que en el 9300 a.C. los cielos nocturnos de esa región del planeta se iluminaron con un nuevo habitante, y no uno cualquiera. Era la estrella Sirio. De estas ubicaciones que se han desenterrado allá es lo siguiente. Algunos dicen que los casi 20 montículos que están ubicados en el plano de la región de la disposición de las Pléyades. Pero hay un detalle más, y yo diría que todavía más sorprendente. Giulio Magli, que es un astrónomo que trabaja para la Universidad de Milán, hacía público en fechas bastante recientes un insólito descubrimiento. Parece que la Tierra, lo que estaba en el cielo. ¿Solo eso o algo más? Javier, ¿comenzamos el viaje? Empecemos. La primera parada, sin duda, va a ser Göbekli Tepe en Turquía, cerca de Urfa. Los últimos descubrimientos arqueológicos en esa región nos hablan de unas estructuras megalíticas que tienen por lo menos 11.000, si no casi 12.000 años. Es decir, nos estamos yendo al 10º milenio antes de nuestra era. Y lo sorprendente de esta... Javier Sierra, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, si queréis empezamos un viaje no cronológico. Aquí tenemos una buena representación, un surtido de misterios de la historia antigua, gracias a nuestro maestro Juan Villa, pero nos podemos quedar casi alucinados al ver que coincide el mapa estelar con la disposición. Yo lo decía antes, siglos de trabajo en ocasiones, generaciones enteras queriendo reproducir en la Tierra